Marido obligó a esposa a renunciar la mansión que heredó de su papá, pero el abogado reveló la verdad. El sonido de las gotas de lluvia contra los ventanales del despacho del notario creaba una melodía melancólica que parecía acompañar el dolor en el pecho de Valentina Herrera. La Ciudad de México se veía gris desde el piso 12 de aquel edificio en Polanco, y las nubes cargadas parecían reflejar exactamente lo que ella sentía en su corazón. Había pasado apenas una semana desde el funeral de su padre, don Esteban Herrera, y aún le costaba trabajo aceptar que ya no estaba. Valentina ajustó su rebozo negro sobre los hombros, mientras esperaba que el licenciado Morales terminara de revisar los últimos documentos. A sus 35 años, había heredado no solo el dolor de perder al hombre más importante de su vida, sino también una responsabilidad que jamás imaginó tener. Una mansión de 3 plantas en las lomas de Chapultepec, con jardines que parecían salidos de una postal y una vista privilegiada de la ciudad. Señora Herrera, la voz del notario la sacó de sus pensamientos. Como le expliqué, la propiedad de Paseo de las Palmas número 847 ahora es completamente suya. Su padre fue muy claro en sus disposiciones testamentarias. Mauricio, su esposo de 10 años, se removió incómodo en la silla de cuero junto a ella. Valentina pudo percibir la tensión en sus hombros, la forma en que tamborileaba los dedos sobre su rodilla, un gesto que había aprendido a reconocer cuando algo lo molestaba profundamente. ¿Y las deudas del negocio de don Esteban?, preguntó Mauricio con voz aparentemente preocupada. ¿Valentina también las hereda? El licenciado Morales, un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco y unos ojos grises que parecían ver más allá de las palabras, negó con la cabeza. No, señor Vega. Don Esteban fue muy previsor. Sus empresas están constituidas como sociedades anónimas independientes, y cualquier deuda empresarial no afecta los bienes personales heredados a su hija. Valentina sintió un ligero alivio. Durante los últimos años, había escuchado a su padre mencionar algunos problemas financieros en sus negocios de construcción, pero nunca imaginó que fuera algo que pudiera afectarla directamente. Cuando salieron del despacho, Mauricio guardó silencio hasta que estuvieron en el estacionamiento. El Mercedes-Benz plateado que manejaba era el símbolo de su éxito como gerente de ventas en una empresa de seguros, pero Valentina había notado últimamente que parecía más preocupado por el dinero de lo usual. Valentina, tenemos que hablar, dijo mientras arrancaba el auto. El tráfico de Polanco a su casa en la colonia del Valle era pesado, como siempre a esa hora de la tarde. Los vendedores ambulantes se movían entre los coches detenidos ofreciendo desde chicles hasta rosas, mientras los sonidos de la ciudad se mezclaban con la música que salía de las radios de otros vehículos. ¿De qué quieres hablar, Mauricio? Valentina miró por la ventana observando cómo la vida continuaba su curso normal, mientras la suya había cambiado para siempre. De la mansión, de lo que vamos a hacer con ella. Valentina sintió un nudo en el estómago. Conocía ese tono de voz de Mauricio, esa forma calculada de abordar un tema cuando ya tenía una decisión tomada. ¿Qué quieres decir con lo que vamos a hacer? Es mi herencia, Mauricio. Es lo último que me queda de mi papá. Mauricio suspiró de manera exagerada, como si estuviera siendo muy paciente con ella. Mi amor, sé que es difícil para ti, pero tienes que ser práctica. Una casa de ese tamaño requiere un mantenimiento carísimo. Los impuestos prediales deben ser enormes, sin mencionar la seguridad, el personal de limpieza, el jardinero. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Podemos mudarnos ahí, sugirió Valentina, aunque incluso a ella le sonaba como una idea abrumadora. ¿Nosotros? ¿En las lomas? Valentina, seamos realistas. No tenemos el nivel económico para mantener una propiedad así. Además, ¿qué haríamos en una casa tan grande? Solo somos tú y yo. El comentario dolió más de lo que Valentina esperaba. Llevaban 5 años intentando tener hijos sin éxito, y cada referencia a su situación familiar la lastimaba profundamente. Llegaron a su departamento cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. Su hogar era cómodo, un 3 recámaras en un edificio relativamente nuevo, pero después de haber crecido en la espaciosa casa familiar de la colonia Roma Norte, siempre le había parecido un poco pequeño. Esa noche,
Mientras Valentina preparaba la cena, Mauricio continuó con el tema de la mansión como si fuera una conversación casual. Hablé con un conocido que se dedica a bienes raíces, dijo mientras se servía un vaso de agua. Me dijo que una propiedad como esa, en esa ubicación, fácilmente puede valer entre 50 y 80 millones de pesos. Valentina casi dejó caer la cuchara de madera con la que revolvía el guisado. ¿50 millones? Susurró. Por lo menos. Valentina, con esa cantidad de dinero podríamos comprar un departamento más grande aquí mismo, invertir el resto, y vivir tranquilos por el resto de nuestras vidas. Podríamos incluso intentar los tratamientos de fertilidad más caros, esos que no cubren los seguros médicos. La mención de los tratamientos de fertilidad fue como un gancho directo a su corazón. Valentina había estado posponiendo esa conversación porque sabía lo costosos que eran, y el seguro médico de Mauricio tenía limitaciones importantes en ese aspecto. Después de cenar, Valentina se disculpó y salió a la pequeña terraza de su departamento. La ciudad se extendía ante ella con millones de luces titilando, cada una representando una vida, una historia, un sueño. Tomó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Sofía. Valentina, ¿cómo estás? La voz cálida de Sofía la consoló inmediatamente. Confundida, Sofía. Mauricio quiere que venda la mansión de papá. ¿Tan pronto? Valentina, apenas murió don Esteban hace una semana. Lo sé, pero dice que tiene razón, que no podemos mantenerla, que es muy cara, que con el dinero de la venta podríamos hacer muchas cosas. ¿Tú qué quieres hacer? Valentina guardó silencio por un momento. La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. No lo sé. Parte de mí quiere conservarla porque es lo último que me queda de papá. Pero otra parte piensa que Mauricio tiene razón, que sería impráctica mantenerla. Valentina, ¿has ido a verla desde que la heredaste? No, no he tenido valor. Sabes que papá y yo nos distanciamos un poco los últimos años por sus horarios de trabajo. Me da miedo ir y sentir que lo perdí para siempre. Mira, mi amor, mi consejo es que vayas, que veas la casa, que sientas qué te dice tu corazón cuando estés ahí. Después puedes tomar una decisión informada, no basada en el miedo o la presión. Cuando colgó, Valentina se quedó varios minutos más en la terraza. Sofía tenía razón. No podía tomar una decisión tan importante sin siquiera haber pisado la propiedad. Al día siguiente, Valentina le dijo a Mauricio que iría a conocer la mansión. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció él, pero su tono sugería que esperaba que ella dijera que no. Prefiero ir sola la primera vez. Necesito procesar todo esto con calma. Mauricio asintió, pero Valentina notó algo extraño en su expresión, como si estuviera aliviado. El viaje en Uber a las lomas de Chapultepec tomó casi una hora debido al tráfico. Valentina iba nerviosa, jugando con las llaves que le había dado el notario, y observando cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Las construcciones se volvían más espaciosas, los jardines más verdes, las calles más amplias y limpias. Paseo de las Palmas era una calle emblemática de la zona, llena de residencias elegantes protegidas por altos muros y sistemas de seguridad sofisticados. Cuando el conductor se detuvo frente al número 847, Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. La mansión era más imponente de lo que recordaba de sus visitas de la infancia. Un portón de hierro forjado negro protegía una fachada de cantera gris de 3 plantas, con ventanales enormes enmarcados en madera oscura. Los jardines, aunque necesitaban mantenimiento, aún mostraban rastros de la elegancia con la que su padre los había diseñado. Valentina caminó lentamente por el sendero de piedra que llevaba a la entrada principal. Sus pasos resonaban en el silencio de la tarde, y pudo escuchar el canto de algunos pájaros que habían hecho nido en los árboles centenarios del jardín. Al abrir la puerta principal, el aroma a madera y a libros antiguos la envolvió inmediatamente. La casa estaba exactamente como la recordaba. Muebles elegantes pero cómodos, fotografías familiares en marcos de plata, y esa sensación de hogar que solo los espacios llenos de amor pueden transmitir. Valentina caminó lentamente por cada habitación. La sala principal tenía una chimenea imponente y ventanales que daban al jardín trasero. El comedor podía sentar fácilmente a 12 personas,
y la cocina era un sueño para cualquier persona que disfrutara cocinar, con electrodomésticos de acero inoxidable y una isla central de mármol. Cuando subió al segundo piso, encontró la recámara principal, la habitación donde había dormido su padre los últimos años de su vida. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Libros apilados en la mesa de noche, sus anteojos de lectura sobre una novela de García Márquez, su bata de seda azul colgada en el respaldo de una silla. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Valentina sin que pudiera controlarlas. Por primera vez desde el funeral, permitió que el dolor la atravesara completamente. Se sentó en la cama de su padre y abrazó una de sus almohadas, que aún conservaba su aroma a loción de afeitar y tabaco de pipa. «Papá, no sé qué hacer», susurró al vacío. «Mauricio dice que debo vender la casa, pero siento que si lo hago, te voy a perder para siempre». Como si fuera una respuesta del destino, en ese momento escuchó que alguien tocaba el timbre de la entrada. Valentina se secó las lágrimas rápidamente y bajó a ver quién era. A través del intercomunicador vio a una mujer mayor, de unos 70 años, vestida con un uniforme de trabajadora doméstica. «¿Señorita Valentina?», preguntó la mujer con voz dulce. «Soy doña Esperanza. Trabajé para su papá durante 20 años. Venía a limpiar la casa 2 veces por semana». Valentina abrió inmediatamente el portón y recibió a la mujer con un abrazo. «Doña Esperanza, qué gusto verla. Pase, por favor». La mujer entró con familiaridad, como si la casa fuera también suya en cierta forma. «Vine porque sabía que usted vendría pronto. Don Esteban siempre me hablaba de usted, señorita. Estaba muy orgulloso, aunque a veces se preocupaba porque no la veía muy seguido. Los últimos años fueron difíciles», admitió Valentina. «Papá trabajaba muchísimo y yo también tenía mis responsabilidades. Nunca encontrábamos tiempo para platicar como antes. Su papá la entendía, mijita. Pero me encargó algo muy importante antes de morir. Me pidió que le diera esto si algo le pasaba». Doña Esperanza sacó de su bolsa un sobre amarillo, grueso y sellado, con el nombre de Valentina escrito en la letra elegante de su padre. «¿Qué es?», preguntó Valentina tomando el sobre con manos temblorosas. «No lo sé, señorita. Don Esteban me dijo que era muy importante, que solo usted debía abrirlo, y que lo hiciera cuando estuviera aquí, en la casa». Valentina abrió el sobre con cuidado. Adentro había una carta manuscrita y lo que parecían ser algunos documentos oficiales. «Mi querida Valentina», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente has venido a conocer la casa que tanto amé. Sé que los últimos años nos distanciamos, y de eso me arrepiento profundamente. El trabajo me consumió más de lo que debía, pero siempre fuiste lo más importante en mi vida. Esta casa no es solo una propiedad, mi niña. Es tu futuro, tu seguridad, tu independencia». Dentro del estudio, detrás de los libros de la estantería que está junto a la ventana, encontrarás una caja fuerte. La combinación es tu fecha de nacimiento. 15/07/1989. Ahí está todo lo que necesitas saber sobre tu verdadera herencia. Ten mucho cuidado en quien confías, Valentina. A veces las personas más cercanas a nosotros son las que más pueden lastimarnos. Tu esposo estuvo preguntando mucho sobre mis bienes los últimos meses de mi vida. Tú sabrás qué hacer con esa información. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Esta casa es tuya, pero más importante aún, la decisión de qué hacer con ella también es tuya y solo tuya. Tu papá que te adora, Esteban Herrera». Valentina sintió que las piernas le temblaban. Mauricio había estado preguntando sobre los bienes de su padre, sin decirle nada a ella. Doña Esperanza la observaba con preocupación. «¿Está bien, señorita?» «Doña Esperanza, ¿usted escuchó alguna vez a mi esposo preguntándole algo a mi papá sobre dinero o propiedades?» La mujer mayor asintió lentamente. «Sí, mijita. Varias veces el señor Mauricio llamaba a su papá. Al principio pensé que era normal, que quería llevarse bien con su suegro, pero después noté que siempre preguntaba sobre los negocios, sobre cuánto valían las propiedades, sobre si don Esteban tenía deudas. ¿Y mi papá qué le decía? Su papá era muy inteligente, señorita. Nunca le daba información específica. Le decía que hablara con usted, que esos temas eran entre ustedes dos como matrimonio.
Pero yo notaba que don Esteban se quedaba preocupado después de esas llamadas. Valentina se dirigió inmediatamente al estudio de su padre, con doña Esperanza siguiéndola. El estudio era exactamente como lo recordaba. Paredes cubiertas de libros del suelo al techo, un escritorio de caoba maciza, y esa ventana que daba al jardín trasero donde su padre solía sentarse a leer en las tardes. Encontró la estantería que mencionaba la carta y comenzó a mover libros. Efectivamente, detrás de una colección de obras de Octavio Paz, había una caja fuerte empotrada en la pared. Con manos temblorosas, marcó su fecha de nacimiento, 15/07/1989. La caja se abrió con un clic metálico. Adentro había documentos, fotografías, y lo que parecía ser un testamento adicional. Valentina tomó los papeles con cuidado y comenzó a revisarlos. El primer documento la dejó sin aliento. Era el título de propiedad de la mansión, pero no solo eso. Su padre era dueño de 3 propiedades más: un edificio de oficinas en Santa Fe, un terreno en Cuernavaca y un departamento en Playa del Carmen. El valor total de las propiedades, según la documentación, superaba los 200 millones de pesos. Pero eso no era todo. Había también documentos de un fideicomiso que su padre había establecido a su nombre, con inversiones en bolsa, bonos gubernamentales y cuentas bancarias en México y Estados Unidos. La cantidad de dinero era abrumadora. «Dios mío», susurró Valentina. «Papá era mucho más rico de lo que jamás imaginé». El último documento en la caja era una carta dirigida al licenciado Morales, sellada y con instrucciones de que fuera entregada solo en caso de que alguien presionara a Valentina para vender las propiedades. Doña Esperanza, que había permanecido respetuosamente en silencio, finalmente habló. «Su papá me dijo algo más, señorita. Me pidió que le dijera que tuviera mucho cuidado con las personas que quisieran que tomara decisiones rápidas sobre la herencia, que una mujer inteligente como usted siempre debe tomarse su tiempo para pensar bien las cosas importantes». Valentina sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Su padre le había dejado una fortuna, pero más importante aún, le había dejado una advertencia. Mauricio no solo conocía la existencia de la mansión, sino que había estado investigando los bienes de su suegro sin decírselo. El teléfono de Valentina comenzó a sonar. Era Mauricio. «Mi amor, ¿cómo va todo por allá? ¿Ya terminaste de ver la casa?» «Apenas estoy comenzando a conocerla bien», respondió Valentina tratando de mantener la voz calmada. «¿Y qué opinas? ¿Te das cuenta de que es demasiada responsabilidad para nosotros?» «Mauricio, ¿tú alguna vez hablaste con mi papá sobre sus propiedades?» Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Por qué me preguntas eso?» «Solo curiosidad. Me preguntaba si ustedes habían platicado sobre estos temas. Pues ya sabes, conversaciones normales entre hombres. Nada importante. Mira, Valentina, ya hablé con mi amigo el de bienes raíces. Puede venir mañana mismo a hacer una evaluación de la propiedad. Entre más rápido vendamos, mejor». Valentina sintió un frío recorriendo su espalda. La presión de Mauricio ya no le parecía preocupación genuina por su bienestar económico. Ahora le sonaba a algo más calculado, más urgente. «No creo que sea buena idea tomar decisiones tan rápido, Mauricio. Necesito tiempo para procesar todo esto. Valentina, no seas sentimental. El mercado inmobiliario cambia constantemente. Si esperamos mucho, podríamos perder la oportunidad de obtener el mejor precio. Dame por lo menos una semana para pensarlo bien». «Una semana es mucho tiempo. Los compradores se pueden ir con otras propiedades. Una semana, Mauricio. Es mi herencia y es mi decisión». Cuando colgó, Valentina se dio cuenta de que sus manos temblaban. Por primera vez en 10 años de matrimonio, había sentido miedo de su propio esposo. Doña Esperanza la observaba con comprensión en sus ojos cansados. «Señorita, su papá era un hombre muy sabio. Siempre decía que cuando alguien nos presiona mucho para tomar una decisión, generalmente es porque esa decisión los beneficia a ellos, no a nosotros. ¿Usted qué haría en mi lugar, doña Esperanza?» «Yo hablaría con el licenciado Morales. Su papá confiaba mucho en él. Y también le diría que no tome ninguna decisión hasta estar completamente segura. Una casa se puede vender en cualquier momento, señorita, pero una vez que la vende, ya no hay vuelta atrás». Esa noche,
Valentina regresó a su departamento con la cabeza llena de preguntas y el corazón cargado de sospechas. Mauricio la recibió con una sonrisa que por primera vez en años le pareció falsa. ¿Cómo estuvo tu visita a la mansión? Interesante, fue todo lo que respondió Valentina. Durante la cena, Mauricio insistió varias veces en el tema de la venta, argumentando que habían llegado ofertas preliminares muy atractivas de compradores potenciales. ¿Compradores? Pero si ni siquiera hemos puesto la casa en venta oficialmente, preguntó Valentina. Bueno, es que mi amigo el agente de bienes raíces tiene una cartera de clientes que siempre están buscando propiedades exclusivas. La discreción es importante en estos niveles económicos. Esa respuesta no tranquilizó para nada a Valentina. Al contrario, confirmó sus sospechas de que Mauricio había estado planeando la venta de la mansión, incluso antes de que ella la heredara oficialmente. Esa noche, mientras Mauricio dormía, Valentina se quedó despierta pensando en la carta de su padre y en todos los documentos que había encontrado. Su herencia no era solo una mansión cara de mantener. Era su independencia económica, su futuro, su libertad, y por primera vez en su vida, comenzó a sospechar que la persona que dormía a su lado no era quien ella creía que era. Los rayos del sol matutino se filtraban por las cortinas del departamento cuando Valentina despertó, después de una noche de sueño inquieto. Mauricio ya se había levantado y estaba en la cocina preparando café, silbando una melodía que le resultó extrañamente irritante. Durante toda la noche había dado vueltas en la cama, repasando cada palabra de la carta de su padre y cada documento encontrado en la caja fuerte. «Buenos días, mi amor», dijo Mauricio con una sonrisa demasiado amplia. «¿Dormiste bien?» «No muy bien», admitió Valentina, observando cómo su esposo evitaba su mirada mientras revolvía el café. «Seguramente es por todo el estrés de la herencia. Pero no te preocupes. Una vez que vendamos la mansión y tengamos el dinero en el banco, podrás relajarte completamente». La insistencia constante de Mauricio en el tema de la venta comenzaba a sonar como un disco rayado. Valentina decidió hacer una prueba. «¿Sabes qué? Ayer estuve pensando que tal vez tienes razón. Quizás deberíamos vender la casa». Los ojos de Mauricio se iluminaron inmediatamente. «¿En serio? Qué bueno que entraste en razón. Te dije que era la decisión más inteligente. Pero antes de hacer cualquier cosa, quiero que vayamos juntos con el licenciado Morales para revisar todos los documentos. También quiero entender mejor qué más dejó mi papá además de la mansión». La expresión de Mauricio cambió sutilmente. La sonrisa siguió ahí, pero sus ojos se endurecieron apenas un segundo. «¿Para qué complicarnos tanto? El notario ya nos explicó todo lo importante. Tu papá te dejó la casa, punto. Entre más trámites burocráticos hagamos, más dinero vamos a gastar en honorarios de abogados. Mauricio son los abogados de mi familia. No me van a cobrar por revisar la documentación de mi propia herencia. Bueno, pero es tiempo perdido. Mientras estemos en oficinas de abogados, otros compradores pueden aparecer y llevarse las mejores oportunidades del mercado». Valentina sirvió su café y se sentó frente a Mauricio. Por primera vez en años, realmente lo observó. ¿Cuándo había comenzado a hablar tanto de dinero? ¿Cuándo había empezado a presionarla tan insistentemente para tomar decisiones rápidas? «Mauricio, ¿por qué tienes tanta prisa? La casa no se va a ir a ningún lado». «No es prisa, mi amor. Es ser prácticos. Mira, ya hablé con mi amigo el agente inmobiliario y me dijo que tiene un cliente muy interesado. Es un empresario que quiere cerrar la compra esta misma semana. Está ofreciendo 65 millones de pesos, en efectivo». ¿65 millones? Valentina casi se atragantó con el café. «Sí, ¿te das cuenta? Es más de lo que esperábamos. Pero la oferta solo es válida si cerramos rápido». Algo en el estómago de Valentina se retorció. Según los documentos que había encontrado en la caja fuerte de su padre, solo la mansión valía por lo menos 80 millones de pesos, sin contar las otras propiedades y las inversiones. ¿Cómo sabe tu amigo cuánto vale la casa si ni siquiera ha ido a verla? «Ah, bueno, es que le mandé algunas fotos que encontré en internet, y él hizo una evaluación preliminar basada en la ubicación y el tamaño aproximado». Mentira. Valentina estaba segura de que Mauricio estaba mintiendo.
No existían fotos actualizadas de la mansión en Internet, y mucho menos con el nivel de detalle necesario para hacer una evaluación seria. ¿Qué fotos? Enséñamelas. Mauricio se puso nervioso y comenzó a buscar en su teléfono. No las tengo aquí. Las mandé por WhatsApp y ya las borré para liberar espacio. Pero no te preocupes, mi amigo sabe lo que hace. Mauricio, quiero conocer a tu amigo. Si vamos a vender la propiedad más importante de mi vida, por lo menos quiero saber con quién estamos tratando. Claro, claro. Te lo presento cuando firmemos el contrato preliminar. No, quiero conocerlo antes. Hoy. La tensión en la cocina se volvió palpable. Mauricio dejó de sonreír y se levantó bruscamente de la mesa. Valentina, no sé por qué te estás poniendo tan difícil. Esto es por nuestro bien. Por nuestro futuro juntos. ¿Nuestro futuro? Mauricio, llevamos 10 años casados y nunca habíamos tenido estas conversaciones sobre dinero y propiedades hasta que murió mi papá, porque nunca habíamos tenido la oportunidad de cambiar nuestras vidas. ¿No te das cuenta? Con esta venta podemos hacer realidad todos nuestros sueños. ¿Cuáles sueños, Mauricio? Los únicos sueños de los que me has hablado últimamente son comprar un departamento más grande y invertir dinero. ¿Y qué hay de formar una familia? ¿Qué hay de viajar juntos? ¿Qué hay de todos los planes que hacíamos cuando éramos novios? Mauricio se pasó las manos por el cabello claramente frustrado. Mira, Valentina, con el dinero de la venta podemos hacer todo eso y más. Pero primero tenemos que ser inteligentes y aprovechar esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? ¿Vender la herencia de mi padre por debajo de su valor real a un comprador misterioso que tiene mucha prisa? No es por debajo del valor. 65 millones de pesos es una fortuna. Para ti tal vez. Pero yo crecí en una familia con dinero y sé que una mansión en las Lomas vale mucho más que eso. El silencio que siguió fue tenso y lleno de reproches no dichos. Mauricio se dirigió hacia la puerta. Me voy a trabajar. Cuando estés más calmada, podremos hablar como adultos racionales. Después de que Mauricio se fue, Valentina permaneció sentada en la cocina durante varios minutos, procesando la conversación que acababa de tener. Por primera vez en su matrimonio, había sentido que estaba discutiendo con un extraño. Tomó su teléfono y marcó el número del licenciado Morales. Buenos días, licenciado. Soy Valentina Herrera. Buenos días, señora. ¿Cómo está usted? Confundida, licenciado. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la herencia de mi padre. Por supuesto. ¿Quiere venir a mi oficina o prefiere que nos veamos en algún otro lugar? Prefiero ir a su oficina, pero ¿podríamos vernos hoy mismo? Es urgente. Claro. ¿Le parece bien a las 2 de la tarde? Después de confirmar la cita, Valentina se vistió y decidió regresar a la mansión. Necesitaba revisar más cuidadosamente los documentos que había encontrado en la caja fuerte de su padre. Durante el trayecto en taxi hacia las Lomas, llamó a su amiga Sofía. Sofía, necesito pedirte un favor muy grande. Claro, dime. ¿Conoces a algún agente de bienes raíces confiable? Alguien que pueda darme una evaluación real de una propiedad en las Lomas de Chapultepec. Sí, mi cuñada trabaja en una inmobiliaria muy prestigiosa. Se especializa en propiedades de lujo. ¿Por qué? Mauricio dice que tiene un amigo que quiere comprar la mansión de papá por 65 millones. Pero algo no me cuadra. ¿65 millones por una mansión en las Lomas? Valentina, eso suena muy barato. Mi cuñada vendió una casa de tamaño mediano en esa zona por 40 millones el año pasado. Eso es lo que pensé. ¿Puedes pedirle que me dé una evaluación informal? Solo para tener una segunda opinión. Por supuesto. Te mando su número por WhatsApp. Cuando llegó a la mansión, Valentina se dirigió directamente al estudio de su padre. La caja fuerte seguía abierta, con los documentos exactamente como los había dejado el día anterior. Esta vez revisó cada papel con más cuidado. Había documentos de propiedades que no había visto antes. Un rancho en Querétaro, acciones de una empresa minera, y lo que parecían ser contratos de renta de varios inmuebles comerciales. Mientras revisaba los papeles, encontró algo que la dejó helada. Una serie de reportes de investigación privada con el nombre de Mauricio Vega en el encabezado. Su padre había contratado a un investigador privado para investigar a su propio yerno. Con manos temblorosas,
Valentina abrió el primer reporte. La fecha era de 6 meses atrás. Investigación preliminar. Mauricio Vega Sandoval. Después de 3 semanas de seguimiento y verificación de antecedentes, hemos encontrado las siguientes irregularidades. El sujeto mantiene una cuenta bancaria secreta en el Banco Santander, bajo el nombre de MV Consulting, empresa que no está registrada oficialmente. Ha realizado múltiples préstamos personales en diferentes instituciones financieras, utilizando información falsa sobre sus ingresos. Mantiene correspondencia frecuente con personas involucradas en esquemas de lavado de dinero, específicamente con un individuo llamado el Güero Ramírez, conocido por las autoridades financieras. Ha estado preguntando insistentemente a diferentes miembros del personal de las empresas Herrera sobre las finanzas y propiedades de don Esteban Herrera. Recomendación: continuar investigación. El sujeto muestra patrones de comportamiento sospechoso relacionados con actividades financieras ilegales. Valentina sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Su esposo tenía una cuenta bancaria secreta? ¿Estaba involucrado en lavado de dinero? ¿Había estado investigando las finanzas de su padre sin su conocimiento? Abrió el segundo reporte, fechado 2 meses atrás. Investigación continuada. Mauricio Vega Sandoval. Hallazgos adicionales. El sujeto ha establecido contacto con 3 diferentes agentes de bienes raíces especializados en transacciones rápidas y discretas. Todos estos agentes tienen antecedentes de facilitar ventas de propiedades con documentación cuestionable. Se confirma su relación con el Güero Ramírez. Ramírez es sospechoso de dirigir una red de compra-venta de propiedades para blanquear dinero del narcotráfico. El sujeto ha estado mintiendo consistentemente sobre sus ingresos reales. Su salario reportado es 40% menor de lo que declara a su esposa y a las instituciones financieras. Interceptamos una conversación telefónica donde el sujeto discute acelerar el proceso de herencia y menciona que la vieja se está tardando mucho en morirse, en referencia a don Esteban Herrera. Recomendación urgente: informar inmediatamente a don Esteban Herrera. El sujeto representa un peligro financiero y posiblemente físico para la familia. Valentina dejó caer el reporte. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. ¿Mauricio había estado esperando que su padre muriera? ¿Había estado planeando apoderarse de la herencia incluso antes de que ella la recibiera? Había un tercer reporte, fechado apenas 3 semanas antes de la muerte de su padre. Reporte final. Mauricio Vega Sandoval. Conclusiones. El sujeto está profundamente involucrado en actividades de lavado de dinero a través de su asociación con el Güero Ramírez. Su plan aparente es convencer a su esposa de vender las propiedades heredadas a compradores controlados por la red de Ramírez, permitiendo que dinero sucio sea limpiado a través de transacciones inmobiliarias aparentemente legítimas. Evidencia crítica. Fotografías del sujeto reuniéndose con Ramírez en el restaurante La Mansión de Polanco. Grabaciones de audio donde discuten el problema del suegro y la necesidad de acelerar los tiempos. Documentos bancarios que muestran depósitos irregulares en la cuenta secreta de MV Consulting. Correspondencia por WhatsApp, donde el sujeto promete acceso total a las propiedades Herrera una vez que se resuelva la situación familiar. Recomendación final. Don Esteban debe tomar medidas legales inmediatas para proteger a su hija y su patrimonio. El sujeto no solo es un peligro financiero, sino que sus asociados son personas violentas involucradas en el crimen organizado. Al final del último reporte había una nota manuscrita de su padre. Valentina, si estás leyendo esto, significa que no tuve tiempo de protegerte como debía. Tu esposo es un criminal que ha estado planeando robarte desde hace meses. No vendas nada hasta hablar con el licenciado Morales. Él tiene instrucciones específicas de qué hacer en esta situación. Te amo, papá. Valentina se dejó caer en el sillón de cuero del estudio de su padre y comenzó a llorar. 10 años de matrimonio habían sido una mentira. El hombre con quien compartía su cama, sus sueños, sus esperanzas de formar una familia, era un delincuente que había estado esperando que su padre muriera para robarle la herencia. Pero el dolor pronto se transformó en algo más fuerte: rabia. Tomó su teléfono
y marcó el número de la cuñada de Sofía. ¿Licenciada Patricia Ruiz? Sí. Habla Patricia. Buenos días. Soy Valentina Herrera, amiga de Sofía Castro. Necesito una evaluación urgente de una propiedad en las lomas de Chapultepec. Por supuesto. ¿Cuándo le conviene que la visite? ¿Podría ser ahora mismo? Sé que es muy repentino, pero es una situación familiar delicada. Claro, no hay problema. Mándeme la dirección y llego en una hora. Mientras esperaba a la licenciada Ruiz, Valentina fotografió todos los reportes de investigación y los guardó en una carpeta secreta de su teléfono. También tomó fotos de todos los documentos financieros que había encontrado en la caja fuerte. Cuando llegó la licenciada Ruiz, una mujer profesional de unos 40 años con un maletín elegante y una actitud muy seria, Valentina la recibió con nerviosismo. Señora Herrera, qué hermosa propiedad. ¿Está pensando en vender? Posiblemente. Mi esposo dice que tiene un comprador interesado, pero quiero una segunda opinión sobre el valor real de la casa. La licenciada Ruiz sacó una tableta electrónica y comenzó a tomar medidas y fotografías de cada habitación. Su evaluación fue minuciosa, revisando desde los acabados hasta la estructura, desde el sistema eléctrico hasta la plomería. Después de 2 horas de inspección completa, se sentaron en la sala principal. Señora Herrera, basándome en propiedades similares vendidas recientemente en esta zona, en el estado de conservación de la casa, en el tamaño del terreno y en las características especiales de la propiedad, mi evaluación profesional es que esta mansión vale entre 90 y 110 millones de pesos. ¿90 millones? Susurró Valentina. Por lo menos. Es una propiedad excepcional en la ubicación más exclusiva de la ciudad. Si alguien le está ofreciendo menos de 80 millones, definitivamente no es una oferta seria. ¿Y si alguien me ofreciera 65 millones? La licenciada Ruiz frunció el ceño. Señora Herrera, eso sería una estafa. Nadie que conozca el mercado inmobiliario de lujo haría una oferta tan baja por una propiedad como esta. Mi recomendación es que tenga mucho cuidado con quien esté manejando esta supuesta venta. Después de que se fue la licenciada Ruiz, Valentina se dirigió directamente a la oficina del licenciado Morales. Durante el trayecto, su mente trabajaba a 1000 por hora, procesando toda la información que había descubierto en las últimas 24 horas. Mauricio no era solo un esposo manipulador tratando de presionarla para vender una propiedad cara. Era un criminal involucrado en lavado de dinero, que había estado planeando robarle su herencia incluso antes de que su padre muriera. Cuando llegó al despacho del licenciado Morales, la secretaria la hizo pasar inmediatamente a la oficina principal. Señora Herrera, ¿cómo está usted? La veo preocupada. Licenciado, encontré algunos documentos en la casa de mi papá que me tienen muy confundida y asustada. Valentina le mostró las fotografías de los reportes de investigación que había tomado con su teléfono. El rostro del licenciado Morales se puso serio mientras revisaba cada imagen. Señora Herrera, su padre me entregó copias de estos mismos reportes hace 2 meses. También me dio instrucciones específicas sobre qué hacer si usted venía a verme preocupada por presiones de su esposo para vender propiedades. ¿Qué instrucciones? El licenciado Morales abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre sellado con el nombre de Valentina. Su padre estableció un fideicomiso de protección patrimonial. Todas sus propiedades están protegidas legalmente contra cualquier intento de venta forzada o bajo presión. Además, contrató a una empresa de seguridad privada para protegerla a usted si la situación se volvía peligrosa. ¿Peligrosa? Señora Herrera, según nuestras investigaciones, su esposo está asociado con personas muy peligrosas. No son solo lavadores de dinero. Son miembros de una organización criminal que no duda en usar la violencia cuando sus planes se ven amenazados. Valentina sintió que el piso se movía debajo de sus pies. ¿Qué está diciendo? ¿Que Mauricio podría hacerme daño? Estoy diciendo que debe tomar precauciones inmediatamente. Su padre dejó instrucciones muy claras. Si su esposo descubre que usted sabe la verdad sobre sus actividades, debe contactar inmediatamente a esta persona. El licenciado le entregó una tarjeta de presentación con el nombre Comandante Roberto Silva, Unidad de Delitos Financieros, Policía Federal.
¿La Policía Federal? Su padre no solo contrató investigadores privados, señora Herrera, también reportó sus sospechas a las autoridades federales. Hay una investigación oficial en curso sobre las actividades de su esposo y sus asociados. Valentina se quedó sin palabras. Su vida había cambiado completamente en menos de una semana. Había pasado de ser una esposa en un matrimonio aparentemente normal a ser la víctima potencial de una conspiración criminal. Licenciado, ¿qué debo hacer? Primero, no regrese sola a su departamento. Su padre contrató a un equipo de seguridad que la puede proteger mientras decidimos los siguientes pasos. Segundo, no le diga nada a su esposo sobre lo que ha descubierto. Si él sospecha que usted sabe la verdad, podría volverse desesperado y peligroso. ¿Y las propiedades? Están completamente protegidas. Su esposo no puede vender nada sin su autorización notariada, y nosotros no autorizaremos ninguna venta hasta que esta situación legal se resuelva. Cuando Valentina salió de la oficina del licenciado Morales, ya había oscurecido. Las luces de la ciudad brillaban como siempre, pero ella se sentía como si estuviera viendo todo desde otro planeta. Su teléfono sonó. Era Mauricio. Mi amor, ¿dónde estás? Llegué a casa y no estabas. Estoy con Sofía. Necesitaba hablar con una amiga. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que está pasando. La muerte de papá, la herencia, las decisiones que tengo que tomar. Valentina, espero que tu amiga no te esté metiendo ideas raras en la cabeza sobre la venta de la casa. ¿Qué tipo de ideas raras? Ya sabes, que no confíes en mí, que busques segundas opiniones innecesarias, ese tipo de cosas. La forma en que Mauricio dijo esas palabras le produjo escalofríos a Valentina. Era como si hubiera estado leyendo sus pensamientos. Mauricio, no hemos tomado ninguna decisión definitiva sobre la venta. Solo estaba hablando con Sofía sobre cómo me siento emocionalmente. Bien, pero ya es tarde, y mañana tengo una reunión temprano con mi amigo, el agente inmobiliario. Necesito que estés presente para que vea que estamos unidos en esta decisión. ¿Mañana? Pensé que habíamos dicho que me ibas a dar una semana para pensarlo. Los compradores no esperan, mi amor. O cerramos mañana o perdemos la oportunidad. Mauricio, no voy a firmar nada mañana. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Valentina, espero que no estés siendo influenciada por personas que no conocen nuestra situación financiera real. ¿Cuál situación financiera? Nunca me has dicho que tengamos problemas de dinero. Bueno, no quería preocuparte, pero he tenido algunos gastos inesperados últimamente. Préstamos que necesito cubrir urgentemente. ¿Qué préstamos? Préstamos personales que saqué para invertir en algunas oportunidades de negocio. Pero las inversiones no salieron como esperaba, y ahora debo dinero a personas que no son muy pacientes. Valentina sintió que el estómago se le hacía un nudo. Mauricio acababa de admitir indirectamente lo que ella había leído en los reportes de investigación. ¿Cuánto dinero debes? No es importante la cantidad exacta. Lo importante es que con la venta de tu herencia, podemos resolver todo y empezar de nuevo. Mauricio, regreso a casa en 1 hora. Podemos hablar con calma de todo esto. Te espero, mi amor. Pero Valentina no tenía intención de regresar sola a su departamento. En lugar de eso, marcó el número que le había dado el licenciado Morales. Comandante Silva, soy Valentina Herrera. El licenciado Morales me dijo que la contactara. Señora Herrera, hemos estado esperando su llamada. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? En Polanco, saliendo de la oficina del licenciado Morales. Perfecto. Hay un café llamado La Estación a 2 cuadras de ahí. ¿Puede ir ahí y esperarnos? En 15 minutos llegamos a recogerla. ¿Recogerme? Señora Herrera, basándome en la información que tenemos sobre su esposo y sus asociados, no es seguro que regrese sola a su domicilio. Por lo menos no hasta que tengamos un plan de protección apropiado. Valentina caminó hacia el café que le había indicado el comandante Silva, sintiendo como si estuviera en una película de suspenso. 3 días atrás, su mayor preocupación era decidir qué hacer con una mansión heredada. Ahora estaba huyendo de su propio esposo con la ayuda de la Policía Federal. En el café, ordenó un té de manzanilla y se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a los peatones que caminaban por la calle, sin saber que su mundo se había desplomado.
Su teléfono volvió a sonar. Era Mauricio otra vez. Valentina, ¿cuándo vienes a casa? Ya voy para allá. Mintió. Perfecto. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué tipo de sorpresa? Ya verás cuando llegues. Cuando colgó, Valentina sintió un miedo genuino por primera vez en su vida adulta. El hombre con quien había estado casada 10 años, el hombre a quien había amado y en quien había confiado completamente, se había convertido en una amenaza real para su seguridad. 15 minutos después, exactamente como había prometido, un hombre de unos 45 años vestido de civil se acercó a su mesa. «Señora Herrera, soy el comandante Silva». Valentina asintió, demasiado nerviosa para hablar. «Señora, necesito que venga conmigo. Hemos estado investigando a su esposo durante meses, y la situación es más grave de lo que usted imagina». Mientras caminaban hacia un vehículo oficial sin marcas, el comandante Silva le explicó la situación. Su esposo forma parte de una red de lavado de dinero que opera a nivel nacional. Han estado usando matrimonios y herencias para limpiar millones de pesos provenientes del narcotráfico. Usted no es su primera víctima, señora Herrera. Es su quinta. ¿Su quinta víctima? Mauricio Vega ha estado casado 4 veces antes. En cada caso, convenció a sus esposas de transferir propiedades familiares a compradores controlados por su organización. 2 de sus exesposas han desaparecido. Las otras 2 están bajo protección de testigos. Valentina sintió que las piernas le fallaban. El comandante Silva la ayudó a subir al vehículo. Señora Herrera, su padre nos salvó mucho tiempo de investigación con la información que nos proporcionó. Gracias a él pudimos identificar a toda la red antes de que lograran apoderarse de su patrimonio. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vamos a arrestar a Mauricio Vega y a todos sus asociados. Pero necesitamos su cooperación para asegurarnos de que tengamos evidencia suficiente para procesarlos. Mientras el vehículo se dirigía hacia una ubicación segura, Valentina miró por última vez las luces de la ciudad donde había construido lo que creía que era su vida. En unas cuantas horas, tendría que enfrentar la verdad más dolorosa de su existencia, que el amor de su vida había sido la mentira más peligrosa que jamás había creído. La casa de seguridad donde llevaron a Valentina era un departamento discreto en la colonia Condesa, con ventanas polarizadas y equipos de comunicación que parecían salidos de una película de espías. El comandante Silva le ofreció café mientras 2 agentes especializados en protección de testigos revisaban los alrededores del edificio. Señora Herrera, sé que todo esto es abrumador, dijo Silva mientras se sentaba frente a ella en una mesa de formica, pero necesito que entienda la gravedad de la situación. Su esposo y sus asociados manejan operaciones por más de 500 millones de pesos anuales. Valentina sostenía la taza de café entre sus manos, más por el calor que por las ganas de beber. Su mente aún procesaba la información de que Mauricio había tenido 4 esposas anteriores. Comandante, ¿cómo es posible que yo no supiera nada? Vivimos juntos 10 años. Compartimos cuentas bancarias, vacaciones, planes. Estas personas son expertos en manipulación psicológica, señora. Su esposo no es solo un delincuente común. Tiene entrenamiento en técnicas de persuasión y control mental. Literalmente estudió cómo hacer que las mujeres confíen en él completamente. Silva abrió una carpeta gruesa y le mostró fotografías de Mauricio con diferentes mujeres. Esta es Patricia Montes, su primera esposa. Se casaron en 2010. Ella heredó una cadena de restaurantes en Guadalajara. 6 meses después de la boda, Mauricio la convenció de vender todo. Patricia desapareció 3 semanas después de firmar los documentos de venta. La fotografía mostraba a una mujer rubia de unos 30 años, sonriendo junto a Mauricio en lo que parecía ser su boda. Valentina se sorprendió al ver que Mauricio se veía exactamente igual que cuando ella lo conoció, con la misma sonrisa encantadora y los mismos gestos seductores. Esta es Carmen Villanueva, su segunda esposa. Silva pasó a la siguiente fotografía. Heredó un hotel boutique en Puerto Vallarta. Mismo patrón. Matrimonio rápido. Presión para vender. Transferencia de propiedades. Desaparición. ¿Desaparición? ¿Están muertas? No lo sabemos con certeza. Sus cuerpos nunca han aparecido, pero tienen más de 5 años desaparecidas sin dejar rastro.
La tercera fotografía mostraba a una mujer morena elegante, de unos 40 años. Isabel Ramírez, esposa número 3. Ella sí sobrevivió, pero solo porque su hermano era policía federal y sospechó de Mauricio desde el principio. Cuando Mauricio intentó presionarla para vender una fábrica textil que había heredado, su hermano intervino. Isabel está ahora en el programa de protección de testigos. ¿Y la cuarta? Ana Sofía Torres. Su caso es el más reciente antes del suyo. Heredó una hacienda en Michoacán. Mauricio casi logra su objetivo, pero Ana Sofía se dio cuenta de las irregularidades en los documentos de venta y huyó. También está bajo protección. Valentina observó las fotografías en silencio. Todas las mujeres eran atractivas, exitosas y aparentemente inteligentes. Sin embargo, todas habían caído en la misma trampa. ¿Cómo me encontró Mauricio a mí? Su padre era muy conocido en los círculos empresariales de la ciudad. Mauricio identificó a las hijas de empresarios ricos y estudió sus rutinas, sus gustos, sus círculos sociales. Usted trabajaba en el banco donde él tenía una cuenta comercial. No fue coincidencia que la abordara ahí. Valentina recordó vívidamente el día que conoció a Mauricio. Había llegado al banco donde ella trabajaba como ejecutiva de cuentas, aparentemente para resolver un problema con una transferencia internacional. Había sido encantador, divertido, y la había invitado a tomar café después de resolver su trámite. ¿Quiere decir que todo fue planeado desde el principio? Todo. Desde el primer encuentro hasta la propuesta de matrimonio. Mauricio y su equipo planearon cada detalle de su relación. El teléfono de Valentina comenzó a sonar insistentemente. Era Mauricio, llamando por 10ª vez en la última hora. ¿Debería contestar?, preguntó Valentina. Sí, pero vamos a monitorear la llamada. Actúe con naturalidad y trate de averiguar dónde está y qué está haciendo. Silva conectó un dispositivo de grabación al teléfono de Valentina antes de que contestara. Mauricio. Valentina, ¿dónde estás? Llevo horas esperándote. Me tienes muy preocupado. Perdón, mi amor. Sofía estaba muy mal por su divorcio y necesitaba que me quedara con ella un rato más. ¿En qué hospital está? Voy para allá inmediatamente. Valentina sintió pánico. No había dicho nada sobre un hospital. No, no está en el hospital. Solo está deprimida en su casa. Ya sabes cómo es cuando tiene crisis emocionales. Ah, bueno. ¿Cuándo vienes a casa? Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué cosa? Prefiero decírtelo en persona. Pero tiene que ver con nuestro futuro juntos y con la venta de la mansión. Silva le hizo gestos para que siguiera preguntando. ¿Ya hablaste con tu amigo el agente inmobiliario? Sí, y tengo noticias excelentes. Resulta que el comprador está dispuesto a subir la oferta a 70 millones de pesos, pero solo si firmamos mañana mismo. ¿70 millones? Valentina fingió sorpresa. Sí. Aparentemente hay otros compradores interesados y se está generando una especie de guerra de ofertas. Pero mi amigo me aseguró que si firmamos mañana a primera hora, podemos cerrar el trato antes de que aparezcan más competidores. Mauricio, 70 millones sigue pareciendo poco para una mansión en las Lomas. Hubo un momento de silencio tenso. ¿Quién te está metiendo esas ideas en la cabeza, Valentina? ¿Tu amiga Sofía? Nadie me está metiendo ideas. Solo estoy siendo cuidadosa con la herencia más importante de mi vida. Mi amor, confía en mí. Llevo meses investigando el mercado inmobiliario. 70 millones es una excelente oferta. Silva le pasó una nota a Valentina. Pregúntale quién es el comprador. ¿Me puedes decir quién es el comprador? Si voy a vender la casa de mi papá, por lo menos quiero saber a quién se la estoy vendiendo. Es un empresario muy exitoso del ramo de la construcción. Se llama Ricardo Gutiérrez. Está expandiendo sus operaciones en la Ciudad de México y necesita una propiedad representativa para sus oficinas ejecutivas. Silva escribió rápidamente en su libreta y se la mostró a Valentina. Ricardo Gutiérrez es alias de El Güero Ramírez, jefe de la organización. Valentina sintió que el estómago se le revolvía. Su propio esposo estaba tratando de venderle su herencia al jefe de una organización criminal. ¿Has conocido personalmente a este señor Gutiérrez? Por supuesto. Es una persona muy seria y confiable. De hecho, me invitó a cenar mañana para celebrar el cierre del negocio. Quiere conocerte. ¿Dónde? En su restaurante favorito en Polanco.
Un lugar muy exclusivo llamado La Mansión. Silva asintió. Según los reportes de investigación que había visto Valentina, La Mansión era el lugar donde Mauricio se reunía frecuentemente con el Güero Ramírez. Mauricio, ¿tú crees que es buena idea conocer al comprador antes de firmar? Por supuesto. Quiero que veas que es una persona honorable. Eso te dará confianza para proceder con la venta. Está bien. ¿A qué hora sería la cena? A las 9 de la noche, pero primero tenemos que firmar los documentos preliminares a las 10 de la mañana en la oficina de mi amigo el agente inmobiliario. ¿Documentos preliminares? Sí, es solo un contrato de intención de compra-venta. Nada definitivo. Pero es necesario para asegurar que el comprador no se vaya con otra propiedad. Silva le escribió otra nota. Los documentos preliminares son legalmente vinculantes. Si firma, pierde control de la propiedad. Mauricio, ¿no crees que deberíamos revisar esos documentos con un abogado antes de firmar? Mi amor, son documentos estándar. Mi amigo es un profesional muy respetado. Además, si empezamos a involucrar abogados, el proceso se va a demorar semanas y podemos perder al comprador. Es que me da un poco de nervios firmar algo tan importante sin entenderlo completamente. La voz de Mauricio cambió sutilmente. Se volvió más fría, más impaciente. Valentina, espero que no estés empezando a desconfiar de mí. Somos esposos. Lo que es bueno para ti es bueno para mí. No es desconfianza, Mauricio. Solo quiero estar segura. ¿Segura de qué? ¿De que tu propio esposo te va a estafar? La pregunta fue como una bofetada. Valentina se dio cuenta de que, inconscientemente, Mauricio había verbalizado exactamente sus miedos. No digas eso. Solo quiero entender bien todo el proceso. Mira, Valentina, si no puedes confiar en mí después de 10 años de matrimonio, entonces tenemos problemas más grandes que la venta de una casa. Silva le hizo señas para que terminara la conversación antes de que Mauricio se pusiera más sospechoso. Mauricio, regreso a casa en un par de horas. Podemos hablar de todo esto con calma. Perfecto, te espero. Y Valentina, espero que vengas con una actitud más positiva. Este es el momento más importante de nuestras vidas juntos. Cuando colgó, Valentina se dio cuenta de que estaba temblando. ¿Cómo estuvo mi actuación?, preguntó a Silva. Excelente. Obtuvimos información muy valiosa. Ahora sabemos que planean hacerla firmar documentos mañana por la mañana y presentarla con el Güero Ramírez mañana por la noche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tender una trampa, pero necesitamos su cooperación completa. Silva se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala. El plan es el siguiente. Usted va a regresar a su casa esta noche y va a actuar como si nada hubiera pasado. Mañana por la mañana, va a acompañar a su esposo a la oficina del supuesto agente inmobiliario. Nosotros vamos a estar monitoreando todo desde afuera. Y después, cuando intenten que firme los documentos, usted va a pedir un momento para ir al baño. En el baño, va a activar una alarma silenciosa que le vamos a dar. Nosotros entraremos inmediatamente a arrestar a todos los presentes. ¿Y si Mauricio sospecha algo antes de llegar a la oficina? Ese es el riesgo. Por eso es crucial que actúe con total normalidad esta noche. ¿Cree que puede hacerlo? Valentina asintió, aunque no estaba segura de poder engañar al hombre que había sido capaz de engañarla durante 10 años. Comandante, ¿qué va a pasar conmigo después de todo esto? Después de que arrestemos a la organización, usted va a recuperar control total de su herencia. Su padre estableció protecciones legales muy sofisticadas. Todas sus propiedades están seguras. No me refiero al dinero, me refiero a mi vida. ¿Cómo voy a seguir adelante sabiendo que todo lo que creía sobre mi matrimonio era mentira? Silva se sentó nuevamente frente a ella. Señora Herrera, he trabajado en casos similares durante 15 años. Puedo decirle que la recuperación emocional es un proceso largo y difícil. Pero también puedo decirle que las víctimas que logran salir de estas situaciones casi siempre describen su experiencia como un renacimiento. ¿Un renacimiento? Sí. Por primera vez en años, usted va a tomar decisiones basadas en lo que realmente quiere, no en lo que alguien más quiere que usted quiera. Va a descubrir quién es realmente Valentina Herrera cuando no está siendo manipulada. 2 horas después,
Valentina regresó a su departamento acompañada discretamente por 2 agentes que se posicionaron en el edificio de enfrente. Llevaba un dispositivo de comunicación oculto en su brasier y una alarma silenciosa en su bolsa. Cuando abrió la puerta de su departamento, encontró a Mauricio esperándola en la sala con una botella de champán y 2 copas. «Mi amor», dijo levantándose a abrazarla. «Quise preparar una pequeña celebración para nuestro futuro». Valentina se obligó a sonreír y a corresponder el abrazo, aunque cada fibra de su ser quería alejarse de él. «¿Qué estamos celebrando?» «Nuestro nuevo comienzo. Mañana vamos a firmar el contrato más importante de nuestras vidas». Mauricio sirvió el champán y brindaron. Valentina apenas tocó la copa con sus labios, mientras observaba cuidadosamente cada gesto de su esposo, cada palabra, buscando las señales de manipulación que había estado ignorando durante años. «Mauricio, ¿tú realmente crees que estamos haciendo lo correcto? ¿A qué te refieres? Vender la casa de mi papá tan rápido. A veces siento que estoy traicionando su memoria». Mauricio se acercó a ella y tomó sus manos. «Mi amor, tu papá querría que fueras feliz. Querría que tuviéramos seguridad económica. Querría que aprovecháramos las oportunidades que la vida nos presenta». Las palabras sonaban reconfortantes, pero Valentina ahora podía percibir la falsedad detrás de ellas. Era como si hubiera desarrollado un nuevo sentido para detectar la manipulación. «¿Y después de la venta qué vamos a hacer?» «Bueno, primero vamos a comprar un departamento más grande. Después podemos empezar los tratamientos de fertilidad. Y tal vez podamos tomar unas vacaciones largas para planear nuestro futuro. ¿Dónde te gustaría ir de vacaciones? Tal vez a Europa. O podríamos comprar una casa en la playa y quedarnos allá unos meses». Todo sonaba perfecto, pero Valentina sabía ahora que eran fantasías diseñadas para mantenerla cooperando con sus planes criminales. Esa noche, mientras Mauricio dormía a su lado, Valentina permaneció despierta observando el techo. El hombre que roncaba suavemente junto a ella había planeado meticulosamente robarle todo lo que tenía. Había estudiado sus debilidades emocionales, había explotado su deseo de formar una familia, había usado su amor contra ella. Pero lo más aterrador de todo era que, incluso sabiendo la verdad, parte de ella aún sentía cariño por él. 10 años de memorias compartidas no se podían borrar en una noche. 10 años de te amo, y desayunos juntos y planes de futuro no desaparecían solo porque descubriera que todo había sido una actuación. A las 5 de la mañana, cuando finalmente logró quedarse dormida, Valentina soñó que estaba en un laberinto infinito, perseguida por versiones distorsionadas de Mauricio, que le gritaban que confiara en ellos. Se despertó a las 7 con Mauricio besándola suavemente en la frente. «Buenos días, mi amor. Hoy es el día más importante de nuestras vidas». Valentina sonrió y le devolvió el beso, sabiendo que tenía razón, pero no por las razones que él creía. Mientras desayunaban, Mauricio repasó los detalles del día. «Primero vamos a la oficina de mi amigo Antonio, el agente inmobiliario. Está en Torre Mayor, piso 35. La cita es a las 10 en punto. Después podemos ir a comer para celebrar y en la noche conoces al señor Gutiérrez». «¿Cómo se llama tu amigo el agente inmobiliario? No creo que me hayas dicho su nombre completo». «Antonio Herrera. Es un profesional muy respetado en el mercado de propiedades de lujo». Otra mentira. Valentina estaba empezando a contar cuántas mentiras detectaba por conversación. «¿Herrera? ¿Es pariente mío?» «No, es solo coincidencia. Herrera es un apellido muy común». A las 9:30, Valentina y Mauricio subieron al Mercedes plateado y se dirigieron hacia Santa Fe. Durante el trayecto, Mauricio parecía especialmente nervioso, revisando constantemente su teléfono y tamborileando los dedos sobre el volante. «¿Estás bien?», preguntó Valentina. «Perfectamente. Solo estoy emocionado. No todos los días uno cierra un negocio de 70 millones de pesos». Cuando llegaron a Torre Mayor, uno de los rascacielos más imponentes de la ciudad, Valentina sintió mariposas en el estómago. Sabía que los agentes federales estaban en algún lugar cercano, monitoreando cada movimiento, pero se sentía completamente sola. El elevador los llevó al piso 35, donde las oficinas tenían vista panorámica de toda la ciudad.
La recepcionista los dirigió a una sala de juntas elegante, donde los esperaba un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mauricio, qué gusto verte», dijo el hombre, abrazando a su esposo. «Y tú debes ser la hermosa Valentina». «Mucho gusto, señor. Antonio Herrera, para servirle», dijo besando su mano. «Mauricio me ha hablado mucho de usted». La sala de juntas tenía una mesa de cristal rodeada de sillas de cuero negro. En el centro de la mesa había una pila de documentos y 3 plumas doradas. «Bueno, vamos directo al grano», dijo Antonio. «Tengo aquí los documentos de intención de compraventa. Como le explicó Mauricio, son documentos preliminares, pero legalmente necesarios para proceder con la transacción». Valentina se acercó a los documentos y comenzó a revisarlos. Aunque no era abogada, tenía experiencia bancaria suficiente para darse cuenta de que los documentos eran mucho más complejos de lo que Antonio había sugerido. «¿Podría explicarme exactamente qué estoy firmando?» «Por supuesto. Es un contrato donde usted acepta vender la propiedad de Paseo de las Palmas número 847 por la cantidad de 70 millones de pesos al señor Ricardo Gutiérrez. Y una vez que firme, ¿qué pasa? El comprador tiene 15 días para completar la transacción. Durante ese tiempo usted no puede vender la propiedad a nadie más. ¿Y si durante esos 15 días yo cambio de opinión?» Antonio y Mauricio intercambiaron una mirada rápida. «Bueno, técnicamente estaría incumpliendo un contrato legal. Podría haber consecuencias financieras importantes». «¿Qué tipo de consecuencias?» «Multas, compensaciones al comprador, gastos legales. Podría ser muy costoso». Valentina fingió leer cuidadosamente los documentos mientras buscaba una excusa para activar la alarma silenciosa. «¿Podría ir al baño antes de firmar? Es una decisión muy importante y quiero lavarme las manos y tomarme un momento para concentrarme». «Por supuesto», dijo Antonio. «Al final del pasillo, a la izquierda». Valentina se dirigió al baño con su bolsa, sintiendo las miradas de Mauricio y Antonio siguiéndola. Una vez dentro, activó la alarma silenciosa que le había dado el comandante Silva. Ahora solo tenía que esperar. Cuando regresó a la sala de juntas, Mauricio y Antonio estaban susurrando algo cerca de la ventana. Se separaron inmediatamente cuando la vieron entrar. «¿Lista para firmar y cambiar nuestras vidas?», preguntó Mauricio con una sonrisa. Valentina tomó una de las plumas doradas y se acercó a los documentos. Sabía que los agentes federales debían estar subiendo por los elevadores en ese momento. «¿Dónde firmo exactamente?». Antonio señaló varias líneas marcadas con pequeñas banderas amarillas. «Aquí, aquí y aquí», y sus iniciales en cada página. Valentina puso la pluma sobre el papel fingiendo que estaba a punto de firmar. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió violentamente. «¡Policía Federal! ¡Nadie se mueva!». Comandante Silva entró seguido de 6 agentes armados. Antonio intentó correr hacia una puerta lateral, pero fue detenido inmediatamente. Mauricio, por su parte, se quedó paralizado, con una expresión de shock total en su rostro. «¿Qué está pasando?», gritó mirando a Valentina con confusión genuina. «¿Por qué está aquí la policía?». Mauricio Vega queda arrestado por lavado de dinero, fraude, conspiración criminal y asociación delictuosa. Mientras los agentes le ponían las esposas, Mauricio seguía mirando a Valentina con incredulidad. «Valentina, diles que esto es un error. Estábamos haciendo un negocio legal». Por primera vez en horas, Valentina habló con su propia voz, sin actuación, sin miedo. «Mauricio, yo sé quién eres realmente. Sé lo de tus otras esposas. Sé lo de El Güero Ramírez. Sé todo». La expresión de Mauricio cambió completamente. La máscara de esposo amoroso y preocupado desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. «Eres más inteligente de lo que pensé», dijo con una sonrisa que daba miedo. «Pero esto no termina aquí, Valentina. La organización es más grande de lo que imaginas». «¿Es una amenaza, señor Vega?», preguntó Silva. «Es una realidad, comandante. Esto apenas está comenzando». Mientras se llevaban a Mauricio y a Antonio, Silva se acercó a Valentina. «¿Está bien?». «Creo que sí. Pero ¿qué quiso decir con que esto apenas está comenzando?». «Vamos a averiguarlo. Pero por ahora,
Usted está segura. Y su herencia también. Cuando salieron de Torre Mayor, Valentina miró hacia el cielo despejado de la Ciudad de México. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar profundamente. Pero sabía que Mauricio tenía razón en algo. Esto apenas estaba comenzando. 3 semanas después del arresto de Mauricio, Valentina se encontraba en el estudio de su padre en la mansión de las Lomas, rodeada de cajas de documentos que los investigadores federales habían recuperado de la organización criminal. El comandante Silva había venido personalmente a entregarle las evidencias y a explicarle el alcance real de lo que había estado sucediendo. Señora Herrera, lo que vamos a revisar hoy va a ser difícil de procesar, advirtió Silva mientras abría la primera caja. Hemos descubierto que la operación criminal era mucho más sofisticada de lo que inicialmente pensamos. Valentina, que había pasado las últimas semanas en terapia psicológica para procesar el trauma de descubrir que su matrimonio había sido una farsa, se sentía más fuerte, pero aún frágil emocionalmente. Comandante, después de todo lo que he descubierto, creo que estoy preparada para cualquier cosa. Silva sacó una carpeta gruesa marcada como Operación Herencia Perdida, clasificado. Mauricio Vega no es su nombre real. Se llama Miguel Ángel Vázquez Ramírez, y es hermano menor de Joaquín El Güero Ramírez, el líder de la organización. Lleva 15 años dedicándose específicamente a estafar viudas y herederas. ¿15 años? Pero cuando nos casamos él tenía 25 años. Comenzó cuando era muy joven. Su primera víctima fue cuando tenía apenas 20 años. Una mujer mayor en Monterrey que había heredado una cadena de farmacias. Silva le mostró fotografías de vigilancia que mostraban a Mauricio, a lo largo de los años, con diferentes identidades, diferentes cortes de cabello, incluso con cirugías menores para modificar su apariencia. Cada identidad la mantenía por 2 o 3 años, el tiempo necesario para ganarse la confianza de su víctima, casarse y transferir las propiedades. Después desaparecía y creaba una nueva identidad. ¿Y las otras esposas que me mencionó? Hemos confirmado 8 víctimas en total, incluida usted. 4 están muertas. 3 están bajo protección de testigos. Y usted es la única que logró escapar antes de perder su patrimonio. Valentina sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿4 muertas? Patricia Montes y Carmen Villanueva, que le mencioné antes, fueron encontradas hace 2 años en una fosa clandestina en Michoacán. Las otras 2 víctimas fueron envenenadas después de firmar las transferencias de propiedades. La realidad de lo cerca que había estado de la muerte golpeó a Valentina como un puño en el estómago. Mauricio, Miguel, ¿las mató personalmente? No. Él se encargaba de la seducción y la manipulación. Su hermano El Güero se encargaba de las partes más violentas de la operación. Pero Miguel sabía perfectamente cuál era el destino de sus víctimas. Silva le mostró transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas entre los hermanos. Esta conversación es de hace 6 meses, 2 semanas después de que murió su padre. Valentina leyó la transcripción con horror creciente. Miguel, la vieja ya está muerta. Ahora solo tengo que convencer a Valentina de que venda todo. Joaquín, ¿cuánto tiempo necesitas? Miguel, máximo 3 meses. Es más sentimental que las otras, pero también más ingenua. Joaquín, apúrate. Tenemos compradores esperando por esas propiedades desde hace 1 año. Miguel, no te preocupes, ya empecé a presionarla. En unas semanas va a estar rogándome que la ayude a vender. Joaquín, ¿y después? Miguel, lo de siempre. Accidente automovilístico. Muere trágicamente pocas semanas después de la boda. El viudo desconsolado hereda todo y desaparece. Valentina dejó caer el papel. Sus manos temblaban incontrolablemente. Miguel planeaba matarme desde el principio. Sí, pero hay algo más que necesita saber. Su padre no murió de muerte natural. El mundo de Valentina se detuvo completamente. ¿Qué está diciendo? Silva abrió otra carpeta con resultados de laboratorio. Después de arrestar a Miguel, ordenamos una exhumación del cuerpo de su padre. Los resultados de toxicología muestran niveles letales de digitalis en su sistema. ¿Digitalis? Es un veneno extraído de una planta llamada dedalera. En pequeñas dosis se usa como medicamento para el corazón.
En dosis altas, causa un paro cardíaco que simula perfectamente una muerte natural. Valentina se levantó bruscamente de su silla y caminó hacia la ventana. Sus piernas apenas la sostenían. ¿Mauricio mató a mi papá? Tenemos evidencia de que Miguel visitó a su padre la noche antes de su muerte. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía don Esteban lo muestran entrando a las 11 de la noche y saliendo a las 12:30. ¿Pero por qué? Mi papá ya estaba enfermo. Los médicos dijeron que podía morir en cualquier momento. Porque su padre había descubierto la verdad sobre Miguel y estaba a punto de denunciarlo públicamente. Encontramos borradores de una demanda que don Esteban estaba preparando para anular su matrimonio por fraude. Silva le mostró documentos escritos a mano por su padre. Su padre descubrió la verdadera identidad de Miguel 2 semanas antes de morir. Había contratado a un investigador internacional que rastreó todos sus nombres falsos y sus víctimas anteriores. Valentina leyó las notas de su padre con lágrimas en los ojos. Valentina está en peligro mortal. Miguel Vázquez no es quien dice ser. He encontrado evidencia de que ha matado a por lo menos 4 mujeres después de robarles sus herencias. Debo actuar inmediatamente para proteger a mi hija, aunque eso signifique mi propia muerte. Mi papá sabía que lo iban a matar. Sí. En sus últimas conversaciones con el licenciado Morales, don Esteban expresó que sabía que corría peligro, pero que no podía permitir que usted fuera la siguiente víctima. Silva le entregó una carta sellada. Su padre escribió esto la noche antes de morir. Le pidió al licenciado Morales que se la entregara solo después de que Miguel fuera arrestado. Con manos temblorosas, Valentina abrió la carta. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto significa que mis peores temores se han hecho realidad. Miguel te ha estado mintiendo desde el día que lo conociste. No es el hombre que crees que es, y nunca te ha amado realmente. Sé que esto va a destrozarte emocionalmente, pero necesitas saber la verdad. Todo tu matrimonio ha sido una operación criminal diseñada para robarte y matarte. Durante los últimos meses investigué a tu esposo porque algo en su comportamiento me inquietaba. Lo que descubrí me aterrorizó. Miguel es un asesino en serie que se especializa en mujeres herederas. Ha matado por lo menos a 4 mujeres antes que tú, y tú eres su objetivo número 5. He tomado todas las precauciones legales posibles para proteger tu herencia, pero no he podido proteger mi propia vida. Miguel sabe que lo he descubierto, y sé que va a intentar eliminarme antes de que pueda denunciarlo. No me arrepiento de esta decisión. Prefiero morir sabiendo que te he salvado la vida, que vivir permitiendo que te asesinen por dinero. Después de que todo esto termine, quiero que sepas que tu verdadera vida apenas va a comenzar. Durante años has estado viviendo en una prisión emocional sin darte cuenta. Cuando salgas de esa prisión, vas a descubrir quién eres realmente. Eres fuerte, inteligente y capaz de construir una vida extraordinaria. No permitas que esta experiencia te llene de amargura o desconfianza. El mundo está lleno de personas buenas que te van a amar por quien realmente eres, no por lo que puedes darles. Usa tu herencia para crear algo hermoso. Ayuda a otras mujeres que hayan pasado por experiencias similares. Convierte tu dolor en propósito. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Mi mayor orgullo en la vida ha sido ser tu padre. Tu papá que te protege desde donde esté, Esteban Herrera PD. En la caja fuerte hay un último documento que no encontraste la primera vez. Búscalo después de leer esta carta. Valentina terminó de leer con el rostro empapado de lágrimas. Su padre había sacrificado su vida para salvarla de ella. Con pasos inciertos, se dirigió a la caja fuerte que seguía abierta desde hacía semanas. En el fondo, detrás de todos los documentos que había revisado, encontró un sobre pequeño marcado con «Para Valentina». Después de todo, adentro había una llave pequeña y una dirección escrita a mano. Banco Internacional. Caja de Seguridad 247. Sucursal Santa Fe. Comandante, ¿podemos ir a esta dirección? Silva revisó la dirección y asintió. Por supuesto. Pero quiero que vaya acompañada de agentes de seguridad. Aunque Miguel esté arrestado, su hermano Joaquín sigue libre y podría intentar intimidarla. 1 hora después, Valentina se encontraba en el banco, acompañada por Silva,
y 2 agentes federales. El gerente de la sucursal los llevó personalmente a la zona de cajas de seguridad. La caja 247 era más grande de lo que Valentina había esperado. Cuando la abrió, encontró documentos, fotografías y varios objetos personales que no había visto en años. El primer documento era una carta de amor que su padre le había escrito cuando ella tenía 15 años, después de una pelea adolescente. Las fotografías mostraban momentos felices de su infancia, cumpleaños, vacaciones familiares, graduaciones. Había también joyas de su madre, que había muerto cuando Valentina tenía 12 años, pero al fondo de la caja había algo inesperado, un certificado de nacimiento con su nombre, pero con información que no reconocía. «Comandante, ¿puede revisar este documento?» Silva examinó el certificado cuidadosamente. «Señora Herrera, esto indica que usted fue adoptada por don Esteban cuando tenía 6 meses de edad. ¿Adoptada? Pero mi papá nunca me dijo nada». Había también una carta explicativa de su padre. «Valentina, tu madre biológica era mi hermana menor, Cristina. Ella murió en un accidente automovilístico cuando tú tenías 6 meses. Tu padre biológico había abandonado a Cristina durante el embarazo. Tu madre y yo decidimos criarte como nuestra propia hija, porque te amábamos infinitamente. La mujer que conociste como tu madre, mi esposa Laura, te amó desde el primer día como si fueras su hija biológica. Nunca te dijimos la verdad porque no queríamos que sintieras que eras diferente o menos amada. Pero ahora que soy el único que queda de esa generación, quería que supieras que no estás sola en el mundo. Tienes una familia extendida que nunca conociste. Primos, tíos, abuelos que viven en Guadalajara y que estarían encantados de conocerte. Tu verdadero nombre es Valentina Herrera Mendoza. Eres heredera no solo de mi fortuna, sino de la fortuna de 2 familias que te han amado sin conocerte». En el fondo de la caja había direcciones y números telefónicos de familiares en Guadalajara, junto con fotografías de personas que se parecían sorprendentemente a ella. «No puedo creer todo lo que estoy descubriendo hoy», susurró Valentina. Su padre realmente quería protegerla de todas las formas posibles, dijo Silva. No solo de Miguel, sino también asegurarle que tuviera una familia que la apoyara después de todo esto. Cuando regresaron a la mansión esa tarde, Valentina se sentó en el jardín trasero donde solía jugar cuando era niña. El comandante Silva se despidió, dejándola con los agentes de seguridad que la protegerían durante las próximas semanas, mientras se desarrollaba el juicio. Por primera vez en meses, Valentina se sintió en paz. Sí, había perdido 10 años de su vida en una relación falsa. Sí, había descubierto que su padre había muerto asesinado por protegerla. Sí, había estado a punto de ser la 5ª víctima de un asesino en serie. Pero también había descubierto que tenía una familia que no conocía, una herencia que la convertiría en una de las mujeres más ricas de México, y por primera vez en su vida adulta, la libertad completa para decidir quién quería ser. Tomó su teléfono y marcó el primer número de la lista que había encontrado en la caja de seguridad. Una voz de mujer mayor contestó después del segundo timbre. «Bueno, ¿habla con la señora Carmen Mendoza?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Valentina Herrera. Creo que soy su sobrina nieta». Hubo un silencio largo. Después un grito de alegría. «Valentina, hemos estado esperando tu llamada durante 35 años». Mientras hablaba con su tía abuela, una mujer de 80 años que le contó historias sobre su madre biológica y la familia que nunca conoció, Valentina miró hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. 3 meses después, en la sala de audiencias del Tribunal Federal, Valentina enfrentó por última vez al hombre que había conocido como Mauricio Vega. Miguel Ángel Vázquez había sido declarado culpable de 8 asesinatos, fraude, lavado de dinero y crimen organizado. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia final, Miguel miró directamente a Valentina. «Te subestimé», dijo con una sonrisa fría. «Pero no te arrepientas de haber destruido lo que teníamos juntos. Por falso que fuera, era lo más real que había en mi vida». Valentina se levantó y caminó hacia el estrado. «Su señoría,
¿Puedo responder? El juez asintió. Valentina miró a Miguel directamente a los ojos. No destruí nada, Miguel. Tú nunca construiste nada real. Pero gracias a ti, aprendí algo muy valioso. Que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Y que mi vida real apenas está comenzando. Se dirigió hacia la salida del tribunal, acompañada por Sofía, por el licenciado Morales, y por 3 primos de Guadalajara que habían venido a conocerla. 6 meses después, Valentina inauguró la Fundación Esteban Herrera para Víctimas de Violencia Económica, una organización dedicada a ayudar a mujeres que habían sido víctimas de estafas matrimoniales y fraudes familiares. La sede de la fundación estaba en la Mansión de las Lomas, que había sido renovada completamente para incluir oficinas, salas de terapia, apartamentos temporales para víctimas en peligro y un jardín de sanación donde las mujeres podían procesar sus traumas en un ambiente seguro. En la ceremonia de inauguración, rodeada de más de 200 personas que incluían familiares, amigos nuevos, sobrevivientes de casos similares y funcionarios gubernamentales, Valentina dio un discurso que resumía todo lo que había aprendido. Durante 10 años viví creyendo que era una mujer afortunada porque tenía un matrimonio estable y un futuro seguro. Pero en realidad era una prisionera que no sabía que estaba en una cárcel. Cuando finalmente escapé de esa prisión, descubrí algo extraordinario, que la verdadera seguridad no viene de tener a alguien que te proteja, sino de saber que puedes protegerte a ti misma. Que el verdadero amor no es que alguien complete tu vida, sino que alguien celebre la vida completa que ya tienes. Mi padre murió para salvarme, pero su verdadero regalo no fue la herencia económica que me dejó. Su verdadero regalo fue enseñarme que tengo el poder de convertir el dolor en propósito, la traición en sabiduría y la pérdida en ganancia. Hoy esta fundación abre sus puertas para todas las mujeres que han perdido su dinero, su confianza, o su esperanza por culpa de personas que usaron el amor como arma. Pero aquí van a descubrir lo mismo que descubrí yo, que cuando perdemos todo lo falso, finalmente podemos encontrar todo lo verdadero. Después de su discurso, mientras los invitados recorrían las instalaciones de la fundación, Valentina se escapó unos minutos al estudio de su padre, que había conservado exactamente como él lo había dejado. Se sentó en su silla favorita y abrió un cuaderno nuevo donde había empezado a escribir sus memorias. En la primera página había escrito: todo lo que creía que era verdad era mentira. Pero todo lo que creía que había perdido para siempre estaba esperándome del otro lado del miedo. Mientras escribía sobre su nueva vida, sobre los planes que tenía para la fundación, sobre la familia de Guadalajara que la había recibido con los brazos abiertos, y sobre los sueños que finalmente podía perseguir sin pedir permiso a nadie, Valentina sonrió. Por primera vez en su vida adulta, cada decisión que tomaba era completamente suya. Cada día que vivía era auténtico. Cada persona que conocía la conocía por quien realmente era, no por lo que podía obtener de ella. Miguel había tenido razón en una cosa. Su vida real apenas estaba comenzando. Pero no había comenzado cuando él entró en su vida, sino cuando finalmente salió de ella. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas, Valentina cerró su cuaderno y miró por la ventana hacia el jardín donde otras mujeres sobrevivientes hablaban y reían, construyendo las primeras amistades verdaderas que muchas de ellas habían tenido en años. Había tardado 35 años en descubrir quién era realmente Valentina Herrera, pero ahora que lo sabía, tenía el resto de su vida para ser esa persona sin disculparse con nadie. Y eso, pensó mientras se levantaba para reunirse con sus nuevas amigas en el jardín, valía infinitamente más que cualquier herencia que hubiera podido perder. Y así termina la increíble historia de Valentina Herrera. ¿Qué te pareció esta historia llena de traiciones, misterios y valentía? ¿Pudiste imaginar que Mauricio era en realidad un peligroso criminal? ¿Te sorprendió el sacrificio que hizo el padre de Valentina para protegerla? Queremos conocer tu opinión. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia te impactó más y si crees que Valentina tomó las decisiones correctas. ¿Conoces algún caso similar en la vida real? Si te gustó esta historia,
y quieres seguir disfrutando de más relatos apasionantes llenos de drama, suspenso y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas historias. Dale like a este video si te mantuvo en suspenso hasta el final y compártelo con alguien que disfrute de las buenas historias. Nos vemos en la próxima historia, donde nuevamente el destino pondrá a prueba a nuestros protagonistas de maneras que jamás imaginarás.